Pues es un gusto otra vez estar con mis hermanos allí de Sudamérica y volvemos al tema de Éxodo capítulo 20. Vamos a tocar algunas cuestiones de diferencia que hay entre varios grupos del mundo, de las religiones, porque aquí claramente hay 10 mandamientos que se identifican en varios lugares, se llaman los 10 mandamientos, pero ¿cuáles declaraciones son las 10? Cuando leemos vemos que hay leyes y hay también declaraciones, y la palabra literalmente 10 mandamientos es 10 palabras. Entonces ¿cuáles serán? Algunos judíos modernos hablan del versículo 2 como el la primera declaración, y hablan de entonces versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como el segundo de los mandamientos o de las palabras de Jehová. Y también en la Iglesia Católica, puesto que usan imágenes y adoran hasta un punto las estatuas de los santos y de María, y entonces incluyen el versículo 4 con el versículo 3 como un solo mandamiento para tal vez cambiar la atención o mover tal vez la atención más hacia el concepto de no adorar a los dioses ajenos. Entonces, cuando llegan al último mandamiento, dividen la ley acerca de avaricia o de codicia. Entonces dividen este mandamiento en dos, diciendo no debemos de, como dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus siervos. Dividen entonces la primera parte, no codiciarás la casa de tu prójimo, como el mandamiento 9, y dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, como el 10. Pero de todos modos, no importa las divisiones, las declaraciones no cambian. Hay otra cuestión que tenemos que tocar. Esta es la cuestión del propósito de la ley de Dios. Porque leyendo de Romanos 7, algunos en su forma de interpretar Romanos 7 declaran que la ley provoca al hombre a pecar. En versículo 5, así ellos interpretan aquel versículo, y creo que mal usan el versículo, pero la cuestión de ¿será posible que Dios dio leyes a Israel para hacerles pecar cuando no estaban pecando antes de recibir la ley? Pues así hablan porque hoy vivimos en tiempos de mucha, ¿cómo se llama?, libertinaje, y hay muchos estudiantes de la Biblia que buscan manera para disminuir la fuerza de las leyes de Dios o de los mandamientos aún de Cristo Jesús, diciendo que las leyes de Cristo, la palabra de Cristo, el patrón, no importa, no salva a nadie. Sí importa, pero no salva a nadie. También hay plática acerca de lo que se llama, ellos dicen, son las leyes morales y las leyes ceremoniales. Y dicen que los 10 mandamientos son leyes morales, entonces son universales y son para las naciones, para aquella época y también para nuestra época. Por lo tanto, muchos protestantes dicen que debemos de guardar
los 10 mandamientos todavía hoy. Y vamos a examinar la cuestión también. Y entonces vamos a comenzar. El carácter de los 10 mandamientos, ya hemos dicho, literalmente la palabra mandamiento es la palabra palabra. Entonces, y también cuando leemos la palabra ley en otros lugares del Antiguo Testamento, la palabra ley o Torah significa instrucción. Entonces, esto tiene que ver con nuestra actitud en el Nuevo Testamento. Porque si Pablo decía que la ley mata y que la gracia salva, lo que dicen es que la instrucción de Jesús mata. ¿Ok? La palabra de Dios mata. Entonces, ¿qué? ¿No hay nada de las palabras de Dios que nos salva? Es mucha confusión, es mucha forma de torcer lo que Pablo decía en el libro de Romanos. Lea conmigo del Salmo 119 por un momento. Salmo 119. Leyendo aquí del principio de este salmo, es muy largo el salmo, pero cada versículo del salmo, con muy pocas excepciones, tiene una referencia a las leyes de Dios, pero usando otras palabras. Nos ayuda a entender lo que Dios quería enseñar en cuanto a sus leyes. Dice en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Segundo versículo, bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. Entonces, la palabra ley y la palabra testimonio tienen el mismo uso, la misma aplicación. Nos ayuda a entender lo que es. Dice el 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces los caminos, los mandamientos, los testimonios y las leyes, todos se refieren a la misma cosa. Dios, entonces, con estas leyes que Dios dio a Israel en Éxodo 20, les daba instrucciones cómo vivir. Y la forma de las instrucciones o de las leyes, de los mandamientos, la forma, el propósito fue de darles testimonio de que Dios es justo, testimonio de lo que es la vida justa. Testimonio, entonces, y se acuerda en el Evangelio, el testimonio que los testigos oculares dieron acerca de Jesús fue testimonio acerca de su vida diaria y de sus enseñanzas. Entonces, los testimonios de Jesús daba fe en Jesús. Y sin estos testimonios, no fue posible entonces creer en Jesús o obedecerle o servirle. Entonces, las 10 palabras, déjame enseñarle cómo encontramos esta forma de pensar. Éxodo capítulo 34, volviendo a Éxodo, aquí tenemos referencia a los 10 mandamientos que fueron escritos en las dos tablas que Dios les dio. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan
ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, si usted tiene una Biblia de las Américas, tendrá una nota ahí a pie de la página que dice, en vez de mandamientos, las palabras, las 10 palabras será. Y otra vez en Deuteronomio 4, versículo 13, tenemos la referencia a los 10 mandamientos y la palabra que se usa conforme a la nota que está acerca del hebreo, literalmente dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y aquí otra vez la palabra mandamientos literalmente es palabras. Las 10 palabras serían. Y otra vez en Deuteronomio 10 y versículo 4. Entonces, hablando de las 10 palabras de Dios, esto sugiere al judío, cuando Jesús vino y cuando él hablaba de su palabra o la palabra de Dios, los judíos escuchaban este lenguaje aquí de Moisés en Éxodo 34, Deuteronomio 4. El lenguaje de Moisés fue de hablar de los mandamientos como las palabras de Dios, las 10 palabras. Jesús, leyendo de Juan 1, aquí tenemos en el principio del Evangelio de Juan, los versículos famosos, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí la palabra que se traduce verbo es una de 2 palabras en el griego que se traducen palabra. Y los traductores en español pusieron la palabra en el griego en logos. Pusieron la palabra verbo para distinguirlo de la palabra que es la palabra hablada. Esta es la palabra escrita y la palabra hablada. Entonces, la palabra escrita, en este caso, el verbo es la palabra de Dios. Y también dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz. La palabra, Cristo fue la luz, la vida que estaba en él, la vida que trajo del cielo, la vida que se menciona en versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, gloria. ¿Cómo es que vieron la gloria? ¿Qué gloria vieron en Jesús? Vieron en Jesús su forma de vivir, la justicia en Él, la vida en Él se mostró por su forma de vivir su vida, vivir. Entonces, viendo su forma de vivir, ellos vieron la gloria del unigénito del Padre, porque la vida estaba en el Padre. Y los dos, llenos de gracia y de verdad, porque la verdad expresa el carácter y la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios para aprender la verdad escrita de Dios. Leyendo versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio. Otra palabra que se usa de la ley de Dios. Para que diese testimonio de la luz. La luz se expresa por medio de las palabras de Dios. Se expresa, se refleja y también por las palabras que Juan habló dando testimonio de Jesús. Llamó a Jesús el Cordero de Dios. Dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La fe es por el oír el testimonio de Dios. Las palabras de Dios, hermanos. La fe es por los mandamientos. En ese sentido, es por el mandamiento de Dios. Por lo tanto, leemos en Juan 12, el último versículo de Juan 12, así habla en la conclusión de toda esta parte de Juan, termina la historia de Jesús y sus enseñanzas, entra en el 13 en otra cosa. Aquí tenemos un resumen de los últimos, del 44 al fin, un resumen de la obra de Jesús. Y dice, y 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. La vida eterna viene de su mandamiento, de su palabra que Él trajo del cielo, su mandamiento, su palabra. Dice, así pues lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él habló la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, entonces es igual, es paralelo a lo que encontramos aquí en las 10 palabras de Éxodo capítulo 20. Hermanos, este punto es muy básico, pero lamentablemente hoy día los hombres, los profesores, los teológicos, ¿cómo se llama? Teólogos se llaman, ¿verdad? Declaran su conocimiento de teología. Entonces, ellos declaran que hay esta gran diferencia entre ley y gracia, ley y fe. Dice, la fe y la gracia, y entonces están opuestos a la ley de Dios. Entonces, todo esto es una fabricación en contra lo que en la Biblia aprendemos del contexto. Marcos 1, versículo 1, comienza, principio del Evangelio de Jesucristo. Así comenzó Marcos. Y versículo 4, Juan apareció bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Predicaba las palabras de Dios, que exigían un cambio de la vida, como Moisés, como Dios del monte con Moisés, las 10 palabras llamaban a Israel a arrepentirse, diciendo lo que no debían de hacer, no debían de buscar dioses ajenos, no debían de hacer imágenes o estatuas o ídolos, no debían de cometer la fornicación o el adulterio o la mentira o dar falso testimonio. En estas leyes, estas palabras, Dios llamaba a Israel a arrepentirse. De igual manera de Juan aquí en Marcos 1:4. Entonces, no es grande sorpresa leer en Romanos capítulo 1, al principio de Romanos, hablando a los judíos del Evangelio, decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, es la justicia de Dios. Los teólogos nos dicen que la justicia de Dios es algo misterioso que tiene Dios, es como una cantidad de gracia y entonces llegó Jesús con esta cosa mística con él que se llamaba justicia y llegó aquí para regalar esta cosa misteriosa al mundo. Y hermanos, pierden completamente el mensaje de la Biblia. La justicia de Dios fue ¿qué? La misma cosa que la vida. La vida estaba en Él. ¿Cómo es? Él vivía, ¿por qué? Fue justo y santo. Y trajo esta justicia en el mensaje para que el hombre pudiera ser como Él. La justicia de Dios, la justicia de Jesús, la gracia y la virtud de Jesús. Jesús estaba llena de la verdad y de la gracia. Esto comunicaba la justicia de Dios. Comunicaba la vida de Dios para enseñarnos a nosotros cómo vivir, cómo andar aquí en la tierra. Así es también el mensaje aquí. El poder de Dios para salvar a nosotros es el Evangelio que expresa esta justicia. Dice otra vez en Romanos 1:17, se revela por fe y para fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra, la ley, el mandamiento, el testimonio, el camino de Dios. Cuando enseñamos el camino de Dios, esto es lo que provoca la fe. No es un milagro, no es algo misterioso. Es un mensaje de cómo debemos de vivir. Esto enseña y siembra la fe en el corazón de nosotros. Y si no cambiamos la vida, perdimos el punto del mensaje del Evangelio. Ok, entonces vamos a hablar de esta cuestión. ¿Es posible que la ley de Dios provoca a los hombres a pecar? Romanos 7:5 se lee en este contexto. Dicen Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, esto es importante, ¿okay? Está hablando Pablo no habla de sí mismo como cristiano, ¿okay? Habla del hombre cuando andaba en la carne, para que los cristianos no anhelen volver al camino de la carne, y esto fue el camino del judaísmo, como si fuera algo superior, el judaísmo que los judíos predicaban. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Okay. ¿Qué es lo que obraba? Por la ley obraba. No dice que la ley obraba entonces haciéndonos hacer pasiones mentirosas, pecaminosas. Eso es lo que se implica. Es que dicen que por el pecado original vemos a los niños y decimos al niño, no toque a eso. ¿Y qué hace el niño? Pues él va y toca la cosa, ¿verdad? Porque tiene un demonio, eso es un demonio, y nació con el pecado original y tiene una naturaleza corrupta, etcétera, etcétera. Hermanos, esto no es cierto. Porque uno puede pegar la manito y no quiere tocarlo más. Y entonces ya echamos fuera del demonio. Ya echamos fuera el pecado original. Que pues entonces el punto es, hermanos, que este texto no habla
de que la ley tuviera el efecto de provocar al hombre a rebelarse contra Dios. Esto es una mentira contra Dios. Y es una mentira contra los hombres, diciendo que el hombre no es capaz de arrepentirse y de que Dios es el que nos hace pecar. Y qué horror han sembrado hoy día estos teólogos. No dirán ellos que están de acuerdo, pero sí, esta es la consecuencia de su forma de razonar. Ahora, lee conmigo lo que dice Tito 2, versículo 11. Tito, el capítulo 2, el versículo 11. Aquí tenemos, por definición, lo que la Biblia dice que es la gracia. La gracia abarca, ¿qué? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, versículo 2, se ha manifestado enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir, como la verdad nos enseña cómo vivir, como la palabra de Dios nos enseña, como el Evangelio nos enseña. Esto es el significado de la gracia de Dios. Abarca todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha provisto para que nosotros pudiéramos andar en justicia. ¿Será posible que la palabra de Dios sea opuesta a la gracia de Dios? Ahora, vamos a hablar del concepto de la ley moral. ¿Dónde encontramos en la Biblia? Vamos a buscar en la Biblia, donde la Biblia habla de la ley ceremonial y la ley moral. ¿Dónde está? ¿Está en Isaías? No está. ¿Está en Lucas? No. Búsquelo en su concordancia, tal vez me equivoco. No, hermanos. Esta forma de hablar no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La Biblia no dice que ciertas leyes aquí de Éxodo 20 eran leyes morales y otras leyes ceremoniales. Esto es un análisis que los hombres han hecho examinando los 300 leyes, las 304 leyes que encontramos aquí en Éxodo, Levítico y Números. La verdad, hermanos, es que en los 10 mandamientos no aparece las dos leyes, los dos mandamientos más grandes que todos los mandamientos de Dios. Mateo 22:37. Aquí Jesús enfrenta esta cuestión de cuál es la ley más grande. Dice en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, y ninguno de los dos están en los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 20.
El primer mandamiento se encuentra en Deuteronomio 6, versículo 5. Y el amar al prójimo aparece en Levítico capítulo 19, el 18. Además, leyendo aquí fuera de capítulo 20, llegando a capítulo 23, Éxodo 23, los primeros versículos, aquí leemos, supuestamente en las leyes ceremoniales dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás al litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa, ni si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado y vuelve a llevárselo, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Qué clase de leyes son estos? ¿No son morales, verdad? El amar al prójimo como a sí mismo, al no mentir, a no dar falso testimonio, pero aquí está en capítulo 23. Hay el deseo de dividir capítulo 20 del resto de la Biblia es hoy día hay ciertas iglesias que quieren imponer la ley de observar el día de reposo, de observar el sábado como un día de reposo, porque está en los 10 mandamientos. Reconocen que la ley de Moisés fue clavado a la cruz y dicen muy bien, no debemos de guardar las leyes que Dios dio a los judíos. Sin embargo, dicen ellos, estos 10 mandamientos son leyes universales y ahí en el medio tenemos la ley de observar el sábado, dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios y no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces quieren decir que estas leyes son para un pacto para todas las naciones, no solamente para los judíos. Pero hermanos, leyendo otro comentario en Deuteronomio 5, hablando del propósito, nos recuerda que el contexto de los 10 mandamientos es el pacto que Dios hizo con Israel. Ya hemos estudiado capítulo 19, Éxodo 19, habla de cómo Dios hizo el pacto diciendo, si ellos guardaran este pacto, Dios les haría su tesoro especial. Una nación santa, el pueblo de Dios, ellos, los judíos, el pueblo de Dios, si guardaran este pacto que Dios hacía con ellos. Ahora en Deuteronomio 5, 14 leemos, mas el séptimo día es reposo, y a Jehová, tu Dios, ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá
con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes este día de reposo. Entonces, el propósito de dar a Israel este mandamiento en los 10 es que para que guardaran este mandamiento recordando que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, sería bueno notar también que en Jeremías capítulo 31 tenemos una profecía que Dios hizo a Israel mirando el futuro, hacia el futuro, mirando el día cuando Dios iba a hacer otro pacto. Le llama un nuevo pacto, el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La diferencia entre los dos pactos sería eso, que Dios iba a perdonar sus pecados y nunca más acordar de sus pecados. Pero bajo el primero, como explica en Hebreos, nos explica, siempre hubo memoria. En capítulo 10 de Hebreos. Entonces, hasta que por fin Jesús murió en la cruz, borró entonces los pecados y nunca más habría memoria de los pecados. También dice, otra diferencia es que no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce a Jehová. Los judíos entonces nacieron judíos, nacieron miembros del pacto con Dios desde nacimiento. Pero cuando llegaron a los 12 años tenían el día para aprender y declarar su fe en Dios y aceptar el pacto y conocer a Jehová. Pero para entrar en el reino de Dios, entrar en el pacto del nuevo pacto, dice Jesús a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo para ver el reino, para entrar no podemos entrar. Es otra diferencia. Pero también declara en Hebreos 8:13, cuando la profecía dijo nuevo pacto, hizo a primero obsoleto, próximo a desaparecer. Entonces, el primer pacto que hizo, que se menciona aquí en Hechos capítulo 20, el Señor le habló de todo lo que Dios iba a hacer en capítulo 19. Y cuando lo hizo, comenzó hablando. Capítulo 20 fue una parte del pacto que Dios borró. Entonces, también 2 Corintios 3:6 habla del pacto con Dios de Cristo como el nuevo pacto.
la verdad es que Dios nunca hizo el primer pacto para todos los demás del mundo. Muy bien. Otra cuestión que podemos tocar es la cuestión de la ley que fue dada por ángeles. Esteban dijo en Hechos 7, el versículo 53, dijo cuando ellos estaban al punto de apedrearle a Esteban, Hechos 7, leyendo en versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así terminó Esteban. Dice, oyendo esas cosas se enfurecieron en sus corazones. Recibieron las leyes de Dios, estos en Éxodo 20, por disposición de ángeles. Pablo también, Gálatas 3:19, ordenado a través de los ángeles, dijo, de la mano de un mediador. Hebreos 2:2 también. La palabra hablada por medio de ángeles demostró ser firme. Entonces, volviendo a Deuteronomio 33:2, vemos que cuando Jehová descendió sobre el monte, fue acompañado de 10,000 ángeles, por disposición de ángeles. Cuando leemos que fue por ángeles, pero Dios habló en la primera persona. Yo, Jehová, habló, dijo. ¿Fue la voz de Dios o la voz del ángel? Hermanos, hay mucho que no entendemos de los ángeles de la antigüedad o de los de hoy día. La Biblia es muy breve. Cuando nos habla, nos explica lo que hacían los ángeles. Pero de alguna manera, ellos podían presentarse como Jehová Dios. Algunos han dicho que, solamente fue cuando dice, el ángel de Dios habló en la primera persona. Dice, esto fue Jesús, el Hijo de Dios. Esto es pura especulación, hermanos. Lo que leemos es que Dios, cuando habló por ángeles, el ángel habló como si fuera Dios mismo. Yo, Jehová, dijo. Entonces, la ley fue dada por disposición de ángeles, pero fue firme. Pero cuando llegamos a Hebreos, ¿cómo llegó el nuevo pacto? Dice Hebreos 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Muy bien, ya hemos pasado estas cuestiones y adelante podemos recibir preguntas si alguien quisiera hablar. Hablamos la semana pasada de el primer mandamiento, la primera palabra de que Israel no podía tener dioses ajenos delante de Jehová. Dios les mandó guardar su ley, el culto que Dios les dio, y no podían ellos cambiar, no podían sustituir la religión tradicional. Cuando Dios les dio estas leyes, enseguida Moisés ascendió al monte para recibir las 2 tablas de piedra. ¿Y qué hicieron Israel? Buscaron a Jehová por servirle con un becerro de oro. Le llamaron Jehová,
que nos salvó de la esclavitud de Egipto. Así hablaron. Buscaban a Jehová, pero a su propia manera. Ellos conocían esta clase de arrodillarse delante de una estatua, un becerro de oro. Dios no los aceptó esta clase de culto, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Deuteronomio 6:5. Tenían que temer a Dios, amar a Dios, adorar a Dios el Señor. Cualquier desviación de la palabra que Dios les había dado sería disminuir a Jehová. Llegando a la segunda palabra, cuando dice no tenían que hacer, no podían hacer imágenes de fundación o de fundición o de cualquier otra forma de hacer imágenes con el propósito de inclinarse, arrodillarse delante de él, o de la estatua en adoración. Deuteronomio 4:11 nos dice que cuando vieron a Dios en la montaña, y allí en capítulo 19, dice, ¿cómo le vio? ¿Cómo le vieron a Jehová? No vieron ninguna imagen. Dios no se mostró en una forma. No vieron forma de Dios. Además, ¿cuál forma tenemos de Jesús? Él anduvo aquí en la tierra como hombre. Pero, ¿cómo apareció Jesús? No tenemos ni una palabra que describe la estatura de Jesús. ¿Cómo midió? ¿De 6 pies? ¿4 pies? ¿5 pies? ¿7, 8? No sabemos. ¿Gordo? ¿Flaca? ¿Algo en el medio? ¿Feo? ¿Guapo? ¿Cómo fue? No sabemos. ¿Cómo fue Jehová? Tampoco sabemos. Dios no nos dio la descripción de su forma, no nos dejó una imagen para hacer forma para adorar. Porque cuando el hombre hace una forma de algo aquí en la creación, vamos a buscar un hombre, el más guapo del mundo, y que tiene todo perfecto en su forma, ¿sería él igual a la imagen de Jesús? ¿O inferior? ¿Superior, inferior qué? Cualquier forma de hacer, cualquier imagen de Jehová que Israel hiciera sería inferior. Sería un ídolo inferior al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios verdadero. No hay forma, no hay imagen, no hay estatua que es igual a Jehová. Y sería una blasfemia arrodillarse delante de algo inferior a Jehová y llamarle Jehová. Pues aquí, hermanos, voy a terminar. Hay más que podemos tocar de las cuestiones, de las imágenes, pero tal vez en el próximo estudio podemos volver al tema y investigar un poco más al fondo estas cuestiones. Y que Dios los bendiga, hermanos.